El profeta divino que reveló milagros transformadores en un tiempo de oraciones inspiradoras en el tercer año de Joacim, cuando el reino de Israel se encontraba sumido en la desobediencia y la adoración a Baal, surgió un hombre llamado Elías, un profeta valiente y devoto de Yahvé. Sus raíces eran humildes, pero su compromiso con el Dios de Israel era inquebrantable. El cielo estaba cubierto por un manto de polvo y sequía, la tierra clama por agua, y el pueblo, atrapado en la idolatría, se alejaba de la fe de sus antepasados. El viento traía susurros de desesperanza, pero Elías, fiel siervo del Señor, aguardaba la voz de Dios en la remota región de Kerit, en el silencio opresivo. Elías escuchó el mandato divino que lo guiaba a enfrentar la crisis. Dios, en su infinita sabiduría, proveyó a su siervo, cuervos negros, enviados de lo alto, llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde, mientras Elías se mantenía firme en su fe en medio de la desolación. El aroma del alimento traído por los cuervos era un recordatorio de que la fidelidad de Dios permanecía intacta, incluso cuando el corazón de la nación se alejaba de él. La sequía persistía y la desesperación se cernía sobre el pueblo. Pero en un giro providencial, Elías fue enviado a Sarepta, donde encontró a una viuda en un estado de desesperación extrema. Ella, recolectando leña para el último alimento de ella y su hijo, se detuvo al escuchar la voz del profeta. «Dame de beber y de comer», le pidió. Los ojos de la mujer reflejaban la angustia y la pobreza, pero Elías, lleno de la certeza de que la provisión divina nunca falla, le declaró: «No temas, porque el jarro de harina no se consumirá y el aceite no faltará hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra». Su fe, aunque tambaleante, le otorgó coraje para creer en la promesa de Elías, y así, ese pequeño hogar se convirtió en un refugio de milagros. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación al llevarse a cabo esta asombrosa provisión. El clima de esperanza comenzó a despertar en medio de la comunidad, pero la mayor prueba estaba aún por llegar. En el Monte Carmelo, Elías convoca a todos los israelitas y desafía a los profetas de Baal a un encuentro decisivo. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el eco de las voces clamando a una deidad muda llenaba el aire. Desde el alba hasta el ocaso, los profetas de Baal ofrecían sacrificios sin respuesta. Su desesperación se intensificaba mientras se cortaban y clamaban a su Dios, y en ese preciso momento, en medio de la desesperanza y la violencia de los corazones de los hombres, Elías erigió un altar, lo empapó de agua y, con firmeza en su voz, clamó al cielo. Su oración fue un susurro lleno de fe: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, déjame ser conocido hoy como tu profeta». El fuego del cielo descendió, consumió el sacrificio, el altar y el agua, dejando a todos boquiabiertos ante la manifestación del poder divino, y así, la lluvia torrencial se desató después de tanta sequía, como un símbolo de restauración y renuevo. Sin embargo, la victoria trajo consigo la sombra del peligro. Jezabel, determinada a acabar con Elías, amenazaba con desatar su furia. Elías se había enfrentado a la prueba, pero la lucha por la fidelidad de Yahvé apenas comenzaba. ¿Resistirá ante la tormenta de la incredulidad que se avecina? La respuesta estaba por venir, y con ella, el plan perfecto de Dios se seguía desarrollando en la trama única de la historia. El temor se instaló en el corazón de Elías cuando recibió la noticia de las amenazas de Jezabel. En su mente, la victoria en el Monte Carmelo aún resonaba como un eco poderoso, pero rápidamente se opacaba ante la advertencia de la reina. Desesperado, huyó de la ira de Jezabel y se internó en el desierto. La soledad abrazaba su alma mientras la angustia lo envolvía,
como una tormenta oscura que oscurecía la luz de su fe. ¿Qué harás ahora, Elías?, se preguntó con inquietud al ver la tierra árida y olvidada a su alrededor. Se sentó cansado, y en un momento de rendición extrema, suplicó al Dios que lo sustenta: «Basta ya, oh Señor. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Así se enfrentó a la profunda tristeza y el agotamiento del alma, sintiendo que no podía continuar, pero el Señor, en su infinita compasión, envió un ángel que lo despertó. Le ofreció pan y agua, recordándole que aún había más propósito en su vida. «Come y fortalece tu cuerpo», dijo el ángel, y así lo hizo. Elías se levantó y bebió hasta caer en un sueño profundo. Al despertar, la provisión aún le esperaba, un símbolo de que incluso en la más oscura desesperación, Dios se ocupa de sus siervos. Luego, alentado por aquella comida celestial, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés había encontrado la presencia del Señor. En la cueva que eligió como refugio, Elías esperó la manifestación de Dios, anhelando claridad en medio de su desánimo. Y así, en una sinfonía de dramatismo, el cielo se llenó de vientos fuertes, temblores y fuego. Pero la voz del Señor no estaba en esos fenómenos estruendosos. En cambio, en un ligero murmullo, Elías escuchó a Dios. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó el Señor. Con temor y tristeza en su corazón, el profeta respondió: «He obrado con celo por ti, oh Señor, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Su respuesta cargaba el peso de una soledad que parecía aplastarlo. «Ve, vuelve por tu camino», ordenó el Señor. «En el camino a Damasco, ungirás como rey a Hazael, y a Eliseo, hijo de Safat, del lugar de Abel Mehola, ungirás como profeta en tu lugar. Y ocurrirá que el que escape de la espada de Hazael, Eliseo lo matará». Aquí, en medio de su desconsuelo, se reveló el nuevo plan divino. No estaba solo, y el Señor ya había preparado a otro para continuar con la misión. Elías, revitalizado por la voz sutil de Dios, supo que su historia no terminaba en la cueva oscura. Fue empoderado por un nuevo llamamiento, una misión que compartiría con Eliseo. Anduvo firme, no solo por su propia fe, sino ahora como mentor para el futuro. La obra del Señor seguiría aún después, y fue un recordatorio de que, aunque se sienta en la soledad y el desánimo, el Señor tiene el control en cada escena de nuestra vida. Y mientras Elías emprendía su viaje hacia lo que debía venir, el eco del susurro divino resonaba en su corazón: «Hay muchos más que no han doblado su rodilla ante Baal». Así, la historia de Elías no se trataba únicamente de la lucha de un hombre, sino de la promesa de Dios a su pueblo, que continúa revelándose. Pronto, un nuevo capítulo en el pueblo de Israel se abriría, y cada paso dado por Elías traía una revelación del plan eterno de Dios: restaurar la alabanza genuina entre su pueblo, aún a través de las pruebas más profundas. ¿Qué significaría esto para Elías, y cómo se desplegarían los propósitos de Dios en un tiempo de juicio y renuevo? El tiempo lo revelaría. Mientras Elías descendía del monte Horeb, una urgente convicción impulsaba sus pasos. La revelación del Señor había traído una luz nueva a su jornada. Aunque la sombra de Jezabel aún marcaba el horizonte, el profeta comprendía que su misión estaba profundamente entrelazada con el futuro del pueblo de Israel y la obra divina que se desplegaría a través de él y de Eliseo. Cuando Elías llegó a Abel Mehola, se encontró con Eliseo, un hombre de labranza que estaba arando sus campos con 12 yuntas de bueyes. La granja rebosaba vida, y la fragancia de la tierra labrada contrastaba con la angustia que había en el corazón del profeta. Al acercarse, Elías sintió que la voz de Dios resonaba en su interior. «Este es el hombre», pensó, y con un gesto audaz, arrojó su manto sobre Eliseo. El joven, al sentir el manto del profeta, comprendió la gravedad del momento. «Permíteme, por favor, ir a besar a mi padre y a mi madre», imploró Eliseo. La respuesta de Elías fue directa: «Ve, pero ¿qué te he hecho yo?». Sin titubear, Eliseo dejó sus bueyes y siguió a Elías, dejando atrás su antigua vida.
El llamado divino había comenzado a tomar forma en la vida de este nuevo siervo. Durante sus días juntos, Elías y Eliseo caminaron, oraron y proclamaron la verdad del Señor en las ciudades que atravesaron. La alabanza de Dios resonaba en cada aldea, y muchos comenzaron a volverse a él. Sin embargo, la sombra de la oposición de Jezabel se cernía aún sobre ellos, como un oscuro vaho que amenazaba con silenciar la voz de la verdad. Un día, mientras cruzaban el río Jordán, Elías, lleno de poder y determinación, golpeó las aguas con su manto. Las aguas se separaron, y ambos profetas atravesaron el lecho seco. Este milagro fue un signo divino de que la unción de Dios estaba sobre ellos. Eliseo, sintiendo la poderosa presencia del Señor, no podía evitar contemplar la majestad de su llamado. Mientras ascendían juntos, Elías se detuvo y le preguntó a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea tomado de ti». Con un ardiente deseo, Eliseo respondió: «Te ruego que me des una porción doble de tu espíritu». Sorprendido, Elías le dijo: «Difícil cosa has pedido, pero si me ves cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no será». Y así, en un instante, un carro de fuego y caballos de fuego descendieron del cielo, separando a los dos hombres. Elías subió al cielo en un torbellino, y Eliseo, mirando a su maestro desaparecer, sintió que el peso de su nuevo llamado caía sobre él como un manto. Llorando, exclamó: «Padre mío. Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo». Con la unción de Elías ahora en él, Eliseo tomó el manto caído y golpeó las aguas del Jordán, diciendo: «¿Dónde está el Señor Dios de Elías?». Y las aguas se partieron una vez más. Eliseo había entrado en un nuevo nivel de ministerio, preparado para hacer maravillas en el nombre del Señor. Mientras el pueblo comenzaba a hablar de los milagros que realizaba Eliseo, la palabra de Dios se esparcía como fuego por la nación. Pero el desafío era grande, pues la influencia de Jezabel aún latía fuerte en el corazón israelita. Elías, en su camino al cielo, no solo había dejado un legado de fe, sino también una prisión de desesperación para aquellos que resistían a la verdad. Los propósitos divinos comenzaban a revelarse en cada oración respondida y en cada milagro. Eliseo se preparaba para confrontar las fuerzas que se oponían a Dios, y la historia aún no revelaba todo lo que acontecería. El ciclo de la apostasía y la restauración había comenzado, y en los cielos, Dios observaba desde su trono, dispuesto a desplegar su justicia. Mientras tanto, Jezabel planeaba oscurecer aún más el pueblo de Dios, ignorando el poder que se había despertado a través de Eliseo. ¿Cómo respondería el profeta a las opresiones de su reinado? ¿Sería este el momento culminante en el que la luz de la verdad rompería totalmente las cadenas de la idolatría? El tiempo lo mostraría, pues el plan soberano de Dios estaba más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Al amanecer del día siguiente, Eliseo se levantó con un renovado fervor en su corazón. La unción de Elías aún ardía dentro de él, recordándole la grave responsabilidad que ahora portaba. Mientras se preparaba, las palabras de su maestro resonaban en su mente, sembrando en él tanto una carga como una esperanza. El pueblo de Israel, sumido en la desesperación y la idolatría, clamaba por liberación. Sin embargo, la sombra de Jezabel se extendía como un manto oscuro sobre las tierras y las almas. En su primer intento de demostrar el poder de Dios, Eliseo decidió ir a la ciudad de Jericó. Al llegar, se encontró con un grupo de hombres preocupados por la calidad del agua, que había sido contaminada y no producía fruto en la tierra. Al escuchar su lamento, Eliseo levantó su mirada al cielo y oró: «Señor, Dios de Israel, sana estas aguas». Luego tomó un recipiente y vertió sal en la fuente de agua. «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni desolación», proclamó con voz clara y firme. En ese instante, las aguas fueron purificadas, y la alegría llenó los corazones de los ciudadanos de Jericó. Las noticias sobre el milagro pronto se esparcieron. Eliseo se convirtió en un foco de esperanza y fe, atrayendo a muchos hacia su ministerio. Sin embargo, no solo los ansiosos buscaban respuestas,
también los escépticos y los detractores del reino de Dios comenzaban a murmurar, irritando la ya turbulenta atmósfera que Jezabel había cultivado. Mientras tanto, Jezabel, habiendo escuchado de la creciente popularidad de Eliseo, comenzó a tramar una estrategia oscura. Su deseo de afianzar la adoración a Baal la llevó a enviar mensajeros para socavar al profeta. La gente en secreto temía por la vida de Eliseo, ya que las palabras de Jezabel eran tan letales como su espada. Sin embargo, Eliseo continuaba imperturbable, guiado por el Espíritu del Señor. Día tras día, realizaba milagros que atestiguaban a la gloria de Dios, multiplicaba alimentos para los hambrientos, sanaba a los enfermos con solo tocarlos y restauraba la vida a los que habían muerto. Cada acto de poder era un eco de la fe que misma escapaba del cielo, y los corazones de muchos comenzaron a volverse hacia el único Dios verdadero. El pueblo comenzó a murmurar sobre el inevitable enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, como lo había sucedido con Elías en el Monte Carmelo. Eliseo sabía que el momento de la confrontación se acercaba, y se preparaba en oración, buscando la dirección y el consejo del Señor. ¿Cuándo será el día en que tu plan se revelará, oh Dios?, clamaba en su espíritu, sintiendo el peso de un destino divino que aún permanecía en misterio. Un día, mientras Eliseo se retiraba a orar en un lugar apartado, el Señor le habló claramente: pronto se presentará otro desafío. La fe de mi pueblo será probada nuevamente, y tú serás el instrumento de mi gloria. Eliseo, sintiendo la urgencia en la voz de Dios, sintió que una nueva tempestad se acercaba. Las preguntas atravesaban su mente: ¿podría realmente derrotar al mismo espíritu que había gobernado a Israel durante tanto tiempo? ¿Sería capaz de enfrentar a Jezabel y sus profetas de Baal sin ceder a los temores del corazón de la gente? Mientras un nuevo momento definitorio se gestaba en el horizonte, Eliseo se encontraba en la encrucijada de la adversidad y la revelación divina. A medida que la tensión crecía, la promesa de Dios empezaba a asomar entre las sombras de la apostasía. Pronto, la historia revelaría que el plan soberano de Dios no solo se manifestaría en los milagros de Eliseo, sino en el cumplimiento de un propósito mucho más grande. Eliseo sintió que el aire estaba cargado de anticipación mientras se adentraba en las tierras de la región de Samaria. Pronto llegaría el día en que se llevaría a cabo la confrontación con Jezabel y sus profetas, quienes se habían adueñado del corazón del pueblo. El clamor de Israel resonaba en su espíritu, así como la voz de su maestro. Era un eco poderoso, que lo impulsaba a actuar, a no dejarse doblegar por el miedo. A su llegada a la ciudad, se encontró con un gran tumulto en una casa, donde una mujer, desesperada y afligida, clamaba por la ayuda de Dios. Era una viuda, cuyas deudas amenazaban con llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Su angustia era palpable, y Eliseo, movido por la compasión, se detuvo a escuchar su historia. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. ¿Qué tienes en casa? La mujer, con lágrimas en los ojos, respondió: no tengo nada en casa, excepto una pequeña jarra de aceite. En ese momento, Eliseo percibió que Dios estaba listo para demostrar su poder a través de esta mujer afligida. Ve y pide prestadas jarras vacías a todos tus vecinos. No pidas pocas, ordenó con firmeza. La viuda, con una mezcla de incredulidad y fe, partió rápidamente a buscar las jarras. Cuando regresó y comenzó a verter el aceite de su pequeña jarra en las jarras vacías, el milagro comenzó. El aceite fluía sin cesar, llenando cada recipiente hasta que no hubo más jarras que llenar. Ve y vende el aceite, y paga tus deudas. Y vivirás tú y tus hijos de lo que sobre, dijo Eliseo, mientras la fe de la mujer se avivaba. Aquella experiencia transformadora reverberó como un testimonio de la fidelidad de Dios, ofreciendo esperanza a todos los que estaban alrededor. Sin embargo, mientras estos milagros de compasión se desataban, Jezabel no se mantenía inactiva. Con astucia maligna, comenzó a reunir a los sacerdotes de Baal y a sus aliados, quienes eran destinados a sofocar cualquier indicio de revolución espiritual que Eliseo pudiese generar.
En sus corazones había una renuencia muda hacia el profeta, pues el poder de Dios se expandía a cada momento, y el temor reverente empezaba a apoderarse de los idólatras. En una noche oscura, mientras Eliseo oraba, el Señor le reveló un nuevo desafío: prepárate, porque un enfrentamiento de fe es inminente. Se acercan días en que el fuego descenderá una vez más. Las palabras se grabaron profundamente en su corazón. Eliseo supo que el momento de la elección había llegado, donde la luz confrontaría la eterna oscuridad de Baal. La balanza de la fe estaba por decidirse, y ese encuentro resplandecería en la historia de Israel como un testimonio del poder de Yahvé. Pero aún había más: el futuro del propio Eliseo colindaba con el destino de su nación. En la vasta oscuridad de ese momento, había semillas de esperanza, prometiendo que el plan soberano de Dios desataría un despertar en los corazones de su pueblo. Eliseo miró hacia el cielo con determinación, con la convicción de que todo lo que venía era parte de un planío divino. Y mientras la inminente batalla espiritual se filtraba en su ser, se preguntaba: ¿cuáles serían las manifestaciones de Dios en esta revelación suprema? El tiempo se acercaba para que lo sobrenatural emergiera, y el eco del cumplimiento de las promesas de Dios resonaba en su pecho. Mientras el sol comenzaba a desvanecerse detrás de las colinas, Eliseo sintió el peso inminente del desafío que lo aguardaba. La tensión en el aire era palpable, y sabía que el tiempo de las decisiones había llegado. Sin embargo, su fe, alimentada por las experiencias recientes en la viuda, brillaba intensamente. Con cada paso que daba por las calles de Samaria, la voz de Dios resonaba más fuerte en su corazón. En medio de su camino, se encontró con un grupo de hombres y mujeres congregados en la plaza. Sus rostros reflejaban la inquietud y la incertidumbre. Eliseo se detuvo y, con voz clara, les dijo: «Escuchad, pueblo de Israel. El Señor ha oído tu clamor. Muy pronto, Él revelará su gloria ante tus ojos». El murmullo creció, y algunos comenzaron a acercarse, llenos de curiosidad. Eliseo, sintiendo la urgencia de la hora, les habló del poder de la fe y la promesa de un Dios que no los había olvidado. A través de sus palabras, el espíritu de expectación se encendió entre la multitud, pues muchos habían perdido la esperanza, atrapados entre la opresión y la idolatría. Entre los oyentes, un joven llamado Elías, que había sido alumno de Eliseo, sintió en su corazón un fuego divino. ¿Hará el Señor algo grande en este día?, preguntó, sus ojos brillando de expectativa. «Un fuego descenderá desde el cielo», respondió Eliseo con firmeza. «Prepárense, porque hoy es el día en que Yahvé se manifestará y probará quién es realmente el Dios de Israel». Las palabras de Eliseo comenzaron a dar vueltas en la mente de aquellos que oían, mientras la noticia del inminente enfrentamiento con Jezabel se esparcía rápidamente. Algunos persistentes, armados de fe y valentía, decidieron unirse al profeta en la misión de recuperar la adoración pura para Yahvé. Sin embargo, mientras Eliseo se preparaba para confrontar a los profetas de Baal, un mensaje llegó de Jezabel, moldado de amenazas y desprecio. ¿Quién es este Eliseo? ¿Acaso cree que el dios Baal le temerá? Hoy será su caída, y el pueblo de Israel, mi pueblo, permanecerá en la confusión, ordenó, con su voz resonando como un eco siniestro en la noche. Eliseo, al recibir la noticia, se sumió en oración, clamando al Señor por fortaleza y dirección. Fue entonces cuando una luz brillante llenó su habitación, y la voz del Señor lo confortó: «No temas, Eliseo. He levantado a un remanente fiel, y en esta confrontación, derribaré el altar de Baal de una vez por todas. Confía, porque seré tu escudo y tu fortaleza». Con renovada confianza, Eliseo salió al encuentro de su destino, consciente de que el poder soberano de Dios estaba con él. Cada paso lo acercaba a un desenlace que cambiaría la historia. En el horizonte, los vientos de un nuevo amanecer comenzaban a barrer la oscuridad que había afligido a Israel por tanto tiempo. Al llegar al monte Carmelo, Eliseo se detuvo un instante, sintiendo la magnificencia de la creación a su alrededor. Su corazón palpitaba con la promesa de un milagro inminente. La elección de Israel estaba por vivirse. Si el Señor es Dios, seguidle,
pero si Baal, ide en pos de él. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y Eliseo supo que la gloria de Dios estaba a punto de ser manifestada. Pero en su espíritu se levantó una inquietud, pues aún persistía un misterio profundo. ¿Cómo se revelaría el poder sobrenatural en este enfrentamiento decisivo? Las llamas estaban por estallar, y el destino de muchos colindaba con el inminente movimiento del Señor. La historia tomaría un nuevo rumbo, y el eco del plan soberano de Dios resplandecería más allá de las sombras de la idolatría. Eliseo, firme y decidido, se preguntaba, ¿cuál sería el signo que marcaría el comienzo del renacer de un Israel fiel y entregado? Un nuevo desafío de fe se avecinaba, donde lo eterno confrontaría lo efímero. El desenlace estaba más cerca que nunca. Eliseo observó el monte Carmelo, y la atmósfera cargada de expectativa lo envolvió. Mientras el sol se ocultaba, la sombra de Baal parecía amenazar con consumirlo todo. Sin embargo, el Espíritu de Dios impulsaba su corazón, recordándole que la batalla pertenecía al Señor. Miró a su alrededor, encontrando en cada rostro la historia de un pueblo ansioso por un milagro. A una distancia, los profetas de Baal se habían congregado, desafiantes y seguros de su falso Dios. Sus cánticos resonaban como ecos vacíos en la brisa que corría por el monte. Eliseo sintió que la bravura de esos hombres solo lograba resaltar su propia fe. Con determinación, se dirigió a los presentes. Hoy, la luz de Yahvé será como un rayo sobre la oscuridad de la mentira. Unámonos en oración y proclamemos su nombre. Los que le acompañaban, llenos de fervor, comenzaron a clamar al único Dios verdadero. Yahvé, revela tu poder en este día, gritaban, sus voces elevándose hacia el firmamento. Mientras oraban, Eliseo sintió el movimiento del Espíritu Santo, y una llamarada de esperanza encendió sus venas. Recordaba las promesas del Señor, lo que había prometido a Elías acerca de este día, y entendió que cada palabra contenía poder transformador. De repente, las voces de los profetas de Baal se hicieron más frenéticas. Con frenesí, comenzaron a acudir sobre sus cuerpos, buscando que Baal respondiese con fuego. Eliseo observó con un aire de serenidad. Llamad más fuerte, les gritó, su voz un bálsamo en medio del caos. Quizá está meditando, o ha ido a un viaje. Gritad más alto. Los sacerdotes, en su desesperación, continuaron su danza insensata, desgastando sus fuerzas en busca de algo que no estaba. Fue entonces, en ese clímax de locura, que Eliseo se levantó y sembró el silencio tras él, luego de invocar la misericordia de Dios en su corazón. Venid, y escuchad la voz del verdadero Dios, proclamó con autoridad. Con manos extendidas, Eliseo buscó establecer un altar al Señor. Traed piedras y un cordero sin defecto. Yahvé, hágase tu voluntad. Los asistentes se agruparon, traían piedras de diversas formas y tamaños, y comenzaron a construir el altar. Mientras el sacrificio era colocado sobre la leña, la neblina de una atmósfera sagrada se respiraba entre ellos. Eliseo, en un acto simbólico, derramó agua sobre el sacrificio, desafiando todo razonamiento humano. Llenad 4 cántaros de agua. Los murmullos de sorpresa se hicieron eco, pero sintió la calma de la certeza de que Dios no estaba limitado por las circunstancias. Con su semblante en oración, levantó la vista al cielo y clamó, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Responde con fuego y que el corazón de este pueblo se vuelva a ti. En ese instante, el aire se volvió denso, la brisa se detuvo, y una expectación sobrenatural llenó el lugar. Un destello de luz iluminó el cielo, y Eliseo sintió que el universo contenía el aliento. De repente, el fuego del cielo descendió como un rayo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua que había rodeado el altar. La multitud quedó en total asombro, y los profetas de Baal cayeron de rodillas, llenos de terror. Yahvé es Dios. Yahvé es Dios, gritaron con miedo y reverencia, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Eliseo, en ese momento de gloria, sintió que el cielo mismo se abría. La voz de Dios resonó en su interior. Esto no es solo un milagro,
Eliseo. Es el comienzo de un renacer, un despertar de fe para mi pueblo. Desde su espíritu, una nueva revelación surgió, lo que se ha desatado en este día es solo una fracción de lo que yo estoy por hacer. Te he elegido no solo para esta victoria, sino para liderar a Israel hacia la verdadera adoración. Mientras la nube del poder de Dios se disipaba, Eliseo se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo era contra los ídolos de Baal, sino contra la incredulidad arraigada en los corazones del pueblo. Bajo la mirada de los cielos, la historia de Israel estaba a punto de cambiar. Pero en su ser, una pregunta aún permanecía: ¿cuál sería el siguiente paso que el Señor revelaría en su obra divina? ¿Qué planes guarda para un pueblo que ha sido restaurado? Eliseo permaneció erguido en el monte Carmelo, mientras el eco del fuego celestial todavía resonaba en su mente. La multitud a su alrededor comenzó a dispersarse lentamente, aún en estado de asombro, mirando a su alrededor como si la tierra misma hubiera cambiado. En su corazón, Eliseo sabía que este era solo el comienzo de una renovada relación entre el pueblo y Yahvé. Sin embargo, una inquietud se cernía sobre él: la fe del pueblo, a pesar de este esplendoroso espectáculo, necesitaba ser fortalecida, y mientras la brisa soplaba suavemente, sus pensamientos danzaban en busca de dirección. ¿Qué haré, Señor?, murmuró Eliseo, como si abrazara a solas el peso de la restauración. Fue entonces cuando una nueva voz sonó en su espíritu, dulcemente imperiosa: conforme a mi propósito eterno, Eliseo, lleva a mi pueblo más allá de los ídolos y guíalos hacia la verdad que les dará vida. Aún queda mucho por hacer. Así, Eliseo decidió regresar a su pueblo, aún con el ardor del fuego divino purificando su ser. Las noticias del milagro se esparcirían como fuego, pero él sabía que la transformación del corazón es un trabajo que necesita tiempo y dedicación. Al llegar, encontró a la gente hablándole con fervor, buscando entender lo que había sucedido. Hermanos, ya no se adorarán más los ídolos, clamó Eliseo, su voz poderosa y llena de fe. El fuego que consumió el altar no fue solo para un espectáculo, fue un llamado del Dios vivo para que se volviesen hacia él de corazón. Las miradas de los hombres y mujeres se encontraron, reflexionando sobre sus antiguos caminos de adoración. Sin embargo, la oposición no tardó en llegar. Jezabel, la reina malvada, no estaba dispuesta a permitir que esto sucediera sin una respuesta. Un susurro de ira se encendió en su corazón, y los enviados de Baal, ante su frustración, comenzaron a agruparse nuevamente. No podemos permitir que Israel se escape de nuestra influencia, dijeron, sus ojos oscuros y decididos. Vayamos a amenazar a Eliseo. Mientras tanto, Eliseo se dedicaba a enseñar la palabra de Dios. Con imágenes vivas y testimonios, comenzó a establecer un movimiento de oración en el pueblo. Vieron la importancia de enseñar a las próximas generaciones sobre el Dios que había respondido con fuego. Pero mientras la luz brillaba en los corazones, las sombras del temor empezaron a girar a su alrededor. El mismo espíritu de Jezabel se instaló en el pueblo, susurrando dudas sobre la fidelidad de Yahvé. Una noche, mientras oraban en la sinagoga, clamando por fortaleza, la atmósfera se llenó de inquietud. De repente, Eliseo se detuvo, sintiendo un estremecimiento en su interior. Eliseo, he visto las tinieblas que intentan asfixiar la fe de mi pueblo, dijo la voz del Señor a su corazón. Pero esto es solo un presagio de una batalla mayor. Debes prepararte, pues esta contienda no es solo contra reyes y dioses falsos, sino contra el mismo origen de la incredulidad. Con su corazón latiendo en sintonía con el cielo, Eliseo se preparó. Pero, Señor, exclamó, ¿cómo enfrentaré yo a aquellos que buscan destruir tu obra? Una paz envolvió su ser, y la respuesta llegó clara: no temas, Eliseo. Yo seré tu escudo. En el próximo capítulo de esta historia, verás el cumplimiento de mi pacto que hará temblar a los que se oponen a mí. Así, mientras la luna iluminaba el camino hacia lo desconocido, Eliseo comprendió que debía ser valiente y firme ante las amenazas. La revelación de Dios se volvió un fuego en su pecho, y el camino hacia un mayor despertar de fe comenzaba a tomar forma. En su espíritu, una seguridad crecía:
El mismo Dios que respondió con fuego, ahora forjará el destino de Israel. Pronto vendrá la verdadera liberación. Con esa certeza, Eliseo miró hacia el horizonte. La batalla estaba lejos de acabar, pero él sabía que cada paso del camino estaba bajo la voluntad de Yahvé. Las líneas del conflicto espiritual se dibujaban frente a él, y aunque el desafío era formidable, su corazón ardía con un propósito divino. El renacer de Israel ya había comenzado. Pero la pregunta resonaba fuerte en su mente: ¿qué otros milagros aparecerán en el horizonte, revelando aún más el plan soberano de Dios? Pero antes de que la aurora iluminaran las sombras del pueblo, un temor creciente se manifestaba en las calles de Israel. Los murmullos de la gente resonaban como ecos de ríos agitados, cada uno preguntándose cuál sería el próximo movimiento de Zetabel, reina de corazones endurecidos. Y mientras Eliseo sabía que el desafío era inminente, su tristeza por la incredulidad del pueblo se arraigaba en su alma. Al caer la noche, Eliseo, invocado por una voz interior, se retiró a orar en el silencio del monte. En la quietud de su desierto interior, sus lágrimas caían al suelo, clamando con fervor por su pueblo: «Oh Yahvé, unifica sus corazones. Devuélveles la fe en tu poder y grandeza». Fue en ese momento que el cielo se abrió ante él y una luz radiante envolvió su ser. «Eliseo», resonó la voz del Altísimo, «he visto tus lágrimas y escuchado tu clamor. Así como he estado con Moisés y con Elías, así estaré contigo. Descenderé en poder sobre Israel una vez más». Con ese mensaje divino, Eliseo se sintió renovado. La firmeza de su misión se volvió un bálsamo en su corazón, pero el peso del futuro esperado sobrepasaba su entendimiento. Sabía que la autoridad de Jezabel se cernía como una sombra sobre la tierra, y que esta era una guerra que no solo se luchaba en lo físico. Los días pasaron, Eliseo no se dejó desanimar. Él convocó a toda la comunidad. «Reúnan a los ancianos y a los jóvenes», gritó, su voz resonando en cada rincón. «Es tiempo de que unamos nuestras voces y corazones en oración. Clamemos a nuestro Dios, al Dios de fuego y de verdad. Que cada hogar se convierta en un altar, que cada familia se entregue a la búsqueda de su rostro. Nos levantaremos juntos contra los poderes del inframundo». La multitud, decidida por los mensajes fervientes, comenzó a orar. Sus corazones se elevaron como incienso ante los cielos, llegando a la presencia del Todopoderoso. No pasó mucho tiempo antes de que la atmósfera empezara a cambiar. Entre las plegarias, una joven llamada Ana, tocada por el Espíritu, recibió un mensaje, vislumbrando un futuro glorioso para su pueblo. Eliseo, sintiendo la unción en el aire, pidió a Ana que compartiera su visión. «He visto un río de agua viva fluir desde el monte Carmelo. Vi a las naciones venir y ser sanadas, y el Espíritu del Señor posarse sobre un nuevo rey que restaurará nuestro pueblo. Pero primero, debe haber un sacrificio». Las palabras de la joven resonaron con poder. Sin embargo, la idea de un sacrificio era algo que muchos temían. La sombra de Jezabel aún era fuerte. Algunos comenzaron a murmurar dudas, preguntándose si realmente había significado en aquella profecía. «Escuchen», interrumpió Eliseo, con fervor en su voz, «no cedamos a la duda. El sacrificio que se pide es uno de fe y valentía, no de sangre, sino del corazón. El camino hacia la renovación nunca es fácil, pero prometo que si perseveramos, el mismo Dios que hizo bajar fuego del cielo nos proveerá el camino hacia el renacer». Mientras el océano de incertidumbre discutía en sus corazones, un centinela del pueblo trajo la noticia: «Entouraje de Jezabel se acerca, armados y decididos a acabar con quienes perturben su paz». El pánico instantáneo se extendió como un relámpago, pero Eliseo levantó sus manos en alto: «No temáis. Que nuestra valiente oración sea más fuerte que sus armas. Nuestro Dios es más grande que cualquier fronteras, más poderoso que cualquier rey». Fuera de las murallas del pueblo, Jezabel miraba a la multitud con desprecio, sus ojos centelleaban con ira. Pero algo en el corazón de Eliseo ardía con la certeza de que el Dios de su pueblo estaba por desatar un despliegue de poder sin igual. Los cielos que habían respondido,
Ahora lo harían nuevamente, pero qué nueva revelación del plan soberano de Dios se estaba preparando entre las llamas de la adversidad. Con esta pregunta en su mente y la fe en su corazón, Eliseo se preparó para la confrontación que cambiaría el rumbo del pueblo. Y así, la batalla por la fe de Israel estaba al borde de comenzar. El tiempo de espera llegó a su fin. Mientras Eliseo se encontraba en la plaza, las palabras de aliento resonaban entre la multitud. La tensión palpable en el aire era un recordatorio del desafío que se presentaba ante todos. Jezabel, con su oscura influencia, había tejido su red de temor y manipulación, buscando despojar al pueblo de su fe en Yahvé. «No temáis», exclamó Eliseo, levantando su voz con fervor. «Ahora es el momento de mostrar la fe que llevamos dentro. Este día hará historia. El poder de nuestro Dios se manifestará, y la luz eliminará la oscuridad. Clamemos juntos a Yahvé». Las palabras del profeta fueron como fuego que encendió los corazones de los que lo rodeaban. La multitud, fortalecida por su voz y su valentía, comenzó a unirse en oración. Con cada clamor, sentían que el cielo se acercaba, que la gloria de Dios estaba a punto de descender sobre ellos. Mientras oraban fervientemente, el viento sopló con más fuerza, como si la propia creación respondiera a su llamado. Sin embargo, desde el horizonte, Jezabel había preparado su ofensiva. Ella había convocado a sus profetas y guerreros, asegurándose de que la incertidumbre y la desesperanza se apoderaran aún más del pueblo. Con un ejército en su retaguardia, se acercaba, lista para aniquilar la rebelión. Eliseo sabía que la batalla no sería solo física, sino espiritual. En su corazón, la voz del Señor habló nuevamente con claridad, llevándolo a una profunda oración. Señor, dan paz y valentía a tu pueblo. Permite que hoy se vea tu poder, no solo en esta confrontación, sino en la transformación de sus corazones. Que ellos vean que tú eres el único Dios, que no hay otro igual. Mientras las oraciones ascendían, una profunda convicción comenzó a apoderarse de Eliseo. Sentía que un nuevo milagro estaba por llegar, uno que otorgaría no solo la victoria, sino también la restauración del pueblo. Dios estaba a punto de demostrar que, aun en la adversidad más oscura, su propósito soberano prevalece. El momento decisivo llegó. El grupo de Eliseo, lleno de fervor y fe, salió al encuentro de los hombres de Jezabel, que marchaban con determinación. Con una mirada firme, Eliseo se plantó ante ellos, desafiando todo temor. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Hoy veremos a quién servirán realmente. El aire temblaba de expectación. Jezabel, temerosa del fervor del pueblo, envió a sus mejores hombres con órdenes de intimidar a Eliseo. No puedes desafiar a Baal, gritaron con rencor. Pero el profeta, sintiendo el poder del Altísimo en su interior, les respondió sin vacilar. Hoy es el día en que Yahvé se manifestará, y su gloria no permanecerá oculta. Confrontaremos al dios Baal en su propio altar. Ese reto resonó como una proclamación de guerra espiritual. Así, se acordó que los profetas de Baal y Eliseo se encontrarían en el Monte Carmelo para una manifestación pública. Cada parte tendría la oportunidad de invocar a su Dios, y quien respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. La multitud, atenta, se preparaba para presenciar el desarrollo de un momento sin igual en la historia de Israel. Eliseo, aún lleno de una fe inquebrantable, sabía que no estaban peleando solo por un triunfo momentáneo, sino por el futuro de su nación. Oró en su corazón: Señor, que hoy se sepa que tú eres Dios y que hemos regresado a ti, a la verdadera adoración. A medida que se acercaba la hora de la confrontación, el cielo se oscureció, y una brisa cargada de ansias parecía barrer la montaña. ¿Sería entregada la esperanza a su pueblo? ¿Desataría el cielo el fuego de la gloria divina? Eliseo sentía que las puertas de lo sobrenatural estaban a punto de abrirse, revelando el plan soberano de Dios de maneras que el mundo jamás podría haber imaginado. La batalla por los corazones de Israel estaba por comenzar, y el destino de muchos colindaba con el acto de fe que se avecinaba.
¿Cuál sería el desenlace de esta confrontación celestial? La respuesta estaba justo en el umbral de la revelación divina.